La palabra de Dios es un texto sagrado, es como una grande carta del amor de Dios hacia todos los seres humanos, hacia nosotros. Y hoy hemos escuchado una historia de amor que de repente se convierte en una historia de desamor. Dios crea a su pueblo, lo convoca, lo forma, hace que Abraham sea el padre de una grande descendencia. Dios lo bendice con abundancia, le da una tierra prometida. Pero ese pueblo, pese a que recibió mucho de Dios, a fin de cuentas lo traicionó. El profeta, escuchamos hoy que nos ha dicho, el profeta Jeremías, nos ha dicho en este lenguaje tan poético, como Dios dice así: ve y grita a los oídos de Jerusalén, esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Habla pues en un lenguaje muy bonito, muy cariñoso, muy tierno, como un enamorado que se lamenta, después se lamentará de que esa enamorada lo ha dejado mal. Diríamos hoy, le ha puesto los cuernos, traicionándolo, dando culto a ídolos paganos, a dioses falsos. Y más adelante recriminará el profeta de parte de Dios a aquellos que encabezaban la religión judía. Dice más adelante el profeta: los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Eso, sin duda alguna, que escandaliza cuando quienes están a la cabeza no hacen lo que deben de hacer. Pero este pecado era un pecado comunitario del pueblo de Israel. Todos, en un momento o en otro, traicionaron al Dios de la alianza, a aquel que convocó al pueblo de Israel, a aquel que se le reveló a Moisés, a aquel que los proveyó de todo lo que tenían. El pueblo entero, no solamente los cabecillas, los dirigentes, lo traicionaron. Esto, a fin de cuentas, es un llamado, una invitación a la conversión. Es una invitación a volver a escribir con Dios una bella historia de amor. Y el Evangelio nos dice algo muy interesante. En días pasados hemos escuchado una parte de este texto. Jesús le está hablando a los discípulos que le han preguntado: ¿por qué a la gente le hablas con parábolas? Decimos en lenguaje mexicano común y corriente: al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Cuando uno sabe observar, analizar y luego juzgar y hablar y actuar, aparentemente es muy sencillo, pero a veces como que ni viendo ni pensando obramos correctamente, como que nos falta que se nos explique con las palabras. A la gente yo suelo decirle: mira, antes de sacar tus conclusiones, primero detente a pensar qué te está diciendo esta situación. Y no te adelantes y no supongas, porque muchas veces la suposición te puede llevar a un error. ¿La gente había visto predicar a Jesús? Claro que sí. ¿La gente se había beneficiado de sus milagros? Por supuesto que sí. ¿La gente había sido tocada por su misericordia? Claro que sí. ¿La gente lo había escuchado hablar? Por supuesto. Pero aún con todo eso, la gente como que tenía dudas, como que tenía una falta de claridad, como que no le quedaba bien especificado lo que él pretendía. Por eso Jesús dice a los discípulos: les tengo que explicar con parábolas, o sea, con cuentos tomados de la vida cotidiana. Jesús por eso habla del campo, de la viña, de la semilla de mostaza, cosas que la gente entendía. Pero viendo el Evangelio, parece ser que ni siquiera la explicación que da Jesús queda totalmente clara para la gente que, como dice él, tiene la cabeza dura y el corazón cerrado. Me llama mucho la atención cuando Jesús cita al profeta Isaías y dice: porque ni viendo ven, ni oyendo oyen, y tampoco su corazón entiende. En días pasados explicaba yo que para un judío la sede del ser humano, donde toma las decisiones fundamentales de su vida, es su corazón. Para nosotros es el cerebro. Me estaba acordando, por ejemplo, que en la preparatoria una maestra de psicología decía que estamos mal cuando pintamos un corazón con una flecha. Deberíamos de pintar un cerebro con flecha, porque ciertamente el cerebro es el que decide a quién amar
o a quién no amar, no el corazón. Sin embargo, en la cultura oriental, en la judía, el corazón representa lo más íntimo de ti, donde decides lo fundamental, donde te comprometes con Dios y con tu hermano. Por eso Isaías decía, no entienden con el corazón. Y más adelante Jesús dice a los discípulos, dichosos en cambio son ustedes, ¿verdad? Porque sus ojos ven y sus oídos oyen lo que los demás quisieron oír y no pudieron oír, y han visto lo que los demás no han visto. Pienso que hoy Jesús también se nos da a conocer, nos habla de maneras muy diversas. Nos habla, sobre todo con su palabra, por supuesto, pero nos habla a través de los acontecimientos de nuestra vida diaria. El problema es que a veces cerramos los ojos y cerramos los oídos y endurecemos el corazón y no logramos descubrir la enseñanza que las vivencias que tenemos nos están aportando. El tema de hoy es la pandemia, ¿verdad? Que estamos preocupados por no enfermarnos y no morirnos, y eso es muy bueno, tenemos que cuidarnos, pero ¿qué enseñanza hay detrás de este mal que provoca un enemigo desconocido y silencioso que llega como ladrón? ¿Qué nos puede aportar para nuestra vida espiritual, familiar, comunitaria, laboral, académica, social? ¿Qué nos puede dejar de enseñanza? Si Jesús nos contara una parábola hoy sobre esto, ¿qué nos diría? Yo pienso, hablando de la pandemia, que esta enfermedad desconocida, porque no se conoce exactamente cómo llega, ni los síntomas son muy claros, ni el tratamiento tampoco lo es, nos tiene que llevar a pensar que lo más esencial no depende de nosotros. La vida no la podemos controlar, ni comprar, ni regular. La vida depende del otro con mayúscula, que es Dios. Esto nos invita a vivir en fraternidad, en ser colaborador con los demás, en protegerme yo, pero también proteger al más débil, el proveer al que tiene hambre, el que se quedó sin trabajo, al que está solo, cómo poder acudirlo. Pienso que si Jesús predicara hoy, predicaría con memes, ¿verdad? ¿Qué es lo de hoy, los memes? ¿Qué memes nos pondría? No para reírnos, sino para dejarnos una enseñanza de vida. Los discípulos se ponían un poco celosos de que Jesús le enseñara a la gente. Jesús quiere siempre despejar la ignorancia de su pueblo, nuestra propia ignorancia. Ojalá que en este día le pidamos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero esté abierto a su acción. Hoy estamos celebrando a una santa muy antigua, de hace 700 años, Santa Brígida. Brígida era una esposa, una mujer casada, de un hombre noble, por lo tanto era una mujer de posición económica solvente, acomodada, que sin embargo su dinero no le impidió ser caritativa con el necesitado. Cuando enviuda, ella era sueca, se retira para Roma y se encierra muchos años, y ahí Dios le regala tener ciertas revelaciones y funda un movimiento, una comunidad de hermanas que se llaman ahora Brígidas. El nombre propio ahorita no recuerdo exactamente, pero el nombre común es las Brígidas. Y hay dos tipos de Brígidas, las misioneras y las contemplativas. Y Dios le permite también a Brígida tener revelaciones en las que Dios le habla. A ella Dios le permitió hablar de viva voz. A la gente que estaba con Jesús, Él enseñó con parábolas. A ti te pregunto hoy, a mí me pregunto hoy también, a mí mismo, ¿cómo nos está hablando Jesús? ¿Cómo nos está invitando a no ser sordos, a no ser ciegos, a no ser paralíticos, a no estar impedidos de acercarnos a Él y acercarnos a los demás? Ojalá que con la conversión a la que Dios siempre nos invita, podamos reconstruir la historia de amor que Él quiere hacer con nosotros hoy. Estaba pensando, por ejemplo, cómo un escritor escribe una novela y si no le gusta, simplemente la rompe, ¿verdad? Rompe la página. A veces Dios quiere romper ciertas páginas en las que nos hemos enemistado con Él, para escribir páginas de belleza, de poesía y de amor. Pidámosle pues hoy a Dios en este día de Santa Brígida que nos permita saber verlo en los demás, verlo en los acontecimientos, escucharlo en la gente que nos rodea y que sepamos convertirnos en mensajeros suyos y en mensajeros de su amor.